Buenas tardes a los dos planos de vida, a nosotros y nuestros hermanos que están aquí nos mirando y particularmente nos ayudando también. Entonces, trabajo sim, en la doctrina, solo eso. Estoy hablando y divulgando la doctrina porque en mi vida hubo un cambio muy grande. Como mejoré mi vida y tengo que mejorar mucho, entonces eu quero compartilhar com os demás as experiências que fui adquirindo ao longo do tempo, convivendo com pessoas polidas e não polidas. Se uno convive solamente com pessoas muito finas, não vai aprender paciência nem tolerância. Então, essa é uma das coisas que motiva minha dança sempre, onde se é invitado por los encarnados, e os desencarnados também me invitam por el pensamento, bate allí, aqui e mais allá. Então, é isso que tenho sempre que fazer, atendendo a minha própria consciência, né? Porque a consciência nossa, isso é o que temos de mais cerca de Deus, né? Nossa consciência nos determina quando estamos equivocados, quando hace bem as coisas ou quando não se hace as coisas corretas. Nossa consciência é a primeira a se manifestar, né? Então, a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um transtorno mental. Aí já está explicado todo. Um transtorno, quer dizer, é um lío, é uma coisa muito complicada. E a depressão tem seus enigmas também, né? Tem muitos nomes se dão à depressão. Nas charlas que vão suceder a esta, os outros compreenderão melhor a consequência de tudo isso, né? Depressão é uma enfermidade silenciosa que pode levar a pessoa ao suicídio. Há que estar atento. É a enfermidade mais incapacitante, aquela que tira das pessoas a oportunidade de trabalhar, de conviver bem com os demás, com o matrimônio, com seus irmãos, com a família. É um problema muito sério. Não é impossível de curá-la, não. Mas, afinal, iremos ver. O estresse do cotidiano é um dos fatores que desencadeiam a depressão e a ansiedade, cada vez mais comuns em nosso meio, devido à vida agitada que temos na Terra, né? A corrida para os bens materiais, a corrida para isto, para aquilo, né? Então, estamos sempre estressados, correndo, buscando, né? E o dia começa pela manhã e se põe à noite. Mas nós outros queremos chegar primeiro que a noite, queremos fazer todo em curto tempo. Isso é um estresse também, né? E o estresse também tem uma coisa. Quando o estresse costuma gerar a ansiedade. A ansiedade vem do estresse. E o estresse parece que não, mas vai se instalando aos poucos e começa por se manifestar em nosso órgão mais sensível, aquele mais sensível ao efeito que vai se manifestar ali. Para um pode começar a doler a cabeça, para outro os ombros, a rodilha, ou sei lá, qualquer coisa sempre se manifesta ali, né? Porque a ansiedade é trabalhar ao contrário, quer fazer antes, subir a escaleira, aquele que roda, né? Antes que quer chegar primeiro, né? E assim é a corrida da vida. Há que ter uma tranquilidade necessária. Eu hablo pelos outros, mas eu não tenho também muita tranquilidade. Eu estou tentando ser tranquilo. Enquanto está tudo bem para meu lado, eu estou tranquilo. A hora que surge um problema, eu já não estou tão tranquilo assim não. Mas é uma escola. A vida é uma escola, é uma bendição que estamos aqui aprendendo. E aprendendo uns com os outros. Uno não pode evolucionar solo, não tem como isso, em parte alguma. Precisamos do padre, da madre, do maestro, na escola, depois de outras escolas, compartilhar, conectar, viajar, conhecer, trocar ideias. É assim que vai. A vida vai se quedando um pouco mais branda, né?
Essas enfermidades provocam a queda da produtividade, né? Afetam o organismo, afetam as diversas áreas da vida das pessoas. Das mais diversas áreas se comprometem aqui. Então, se a pessoa chega em casa estressado, não sabe por quê, estressado, às vezes é a mulher que vai ter que sofrer a consequência, tem que tolerar aquele estresse que a pessoa nem percebe que está, né? Mas é assim que a coisa vai. Né? É muito difícil, a terra não é coisa muito fácil, não. Aqui não tem, assim, felicidade completa, não. Podemos chegar a uma felicidade relativa, mas completa aqui não é lugar disso, está vendo? Mas estamos preparando, estamos fazendo o vestibular, né? O preparo para amanhã melhor, né? Porque se não tivesse problemas em nossa vida, não evolucionaríamos. Se estamos aqui, é para resolver problemas e aprender com eles. Né? Não reclamar dos problemas, procurar a solução. Né? É se acalmar. Né? É assim que nossos mentores nos ajudam. Quando estou muito preocupado, ele diz, calma, calma, não hable agora com a pessoa. Ore por ela e deixe por nossa conta. Que se vou falar, vai explodir. Vai ter um choque, né? Então, há que ter tranquilidade e serenidade. Né? Muitos são os fatores que podem levar uma pessoa à depressão. Fatores psíquicos, sociais, a pessoa não se adapta a los demás, e muito menos, às vezes, em seu próprio hogar. Né? É difícil, a pessoa se esquiva, não se relaciona com os outros, se põe culpa de inferioridade, né? E se põe para baixo. E a depressão nada mais é do que pôr a pessoa para baixo, né? Pôr a pessoa para baixo é a depressão, né? A perda de um ente querido pode também levar à depressão, principalmente para aquele que não sabe que a vida continua, né? Tinha uma senhora que trabalhava no Tribunal de Justiça e levava roupas para me arreglar, porque eu era sastre, né? Então, o marido se foi e ela começou a nem banhar-se, a nem peinar-se, como se fosse uma coisa qualquer. Eu falei para ela, mira, a vida continua, tu não pode viver assim. Como é que tu vai te apresentar perto do juiz, dos abogados, dessa maneira que tu está? Tu tens que aprumar-se, arrumar-se. Aí ela começou a melhorar. Só que não de pronto, mas aos poucos foi se equilibrando. E às vezes, então, uma palavra pode ser com que a pessoa equivocada, né, se cambie e melhore sua vida, se torne um pouco mais acessível, mais blanda e mais cortês com os demais também. Né? Alguma violência que tenha passado é muito comum nos dias de hoje, principalmente na infância. Às vezes ocorre muita violência pela América, aí é terrível essas coisas, né? Ou adulto também, né? Que um trauma que se carrega não sai de pronto. Nem psiquiatra consegue sacar isso da mente da pessoa. Só mesmo o contato com os espiritistas, é que às vezes a pessoa vai entendendo e vai orando e vai se acercando os mentores, e mais allá, então, se cambia a ideia. Tudo isso é depressão, né? Mas é síndrome do pânico também. As pessoas que têm muito medo de fazer as coisas, medo de pegar um coche, medo de um avião. Conosco uma médica que tem que fazer um trecho muito largo, um caminho muito largo, e não toma avião de maneira nenhuma. Vai de ônibus, gasta quase 3 dias para fazer isso e não corre no avião. Porque uma vez correu no avião de São Paulo à Bahia e ela começou a fazer aquele turbulência, pegou um trauma ali que não se quita fácil. Né? Essas coisas também ocorrem de mais allá. Casos para vocês, depois falar nesta minha hora. Então, esse pânico leva a pessoa à depressão. Pode perder muitas oportunidades na vida para melhorar-se, para relacionar-se melhor com as pessoas e, enfim, ter uma vida com mais prazer, né? Mais prazerosa. O revés da fortuna, né?
É muito comum, às vezes, a pessoa que está bem de vida, bem sucedida, e vem um câmbio em sua vida, depois entra em depressão, se não hace coisa pior, né? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, né? Que eu sei isso assim, que nadie leva nada para mais allá. Nem banco, nem posto petrolífero, nada. Isso todo se queda aqui. Nem televisão, nem coche, nem como é que chama aqueles barcos de luxo, né? Iate, né? É iate que se chama, né? Isso não se leva para allá, não. Para allá se leva ou buenas virtudes ou faltas graves. Isso é que leva para allá, né? Agora é um assunto importante aqui, né? Estudos mostram que entre 5 mulheres que dão à luz, uma acaba sofrendo de depressão. É que se chama depressão pós-parto. Garanto com muita certeza, parto em si não provoca depressão em nadie. Minha madre teve 11 filhos e não tinha assistência médica, não. E não teve depressão, não. O problema da depressão será, desse pós-parto, será explicado depois com a charla dos dois, então se irá tirar uma conclusão de onde vêm esses problemas, mas não é de parto, não. Tem outra causa, que eu não vou dizer aqui, tem outra causa. Que já tenho falado com muitas pessoas que têm esse problema, e diz que é depressão pós-parto. Então vamos fazer o evangelho nesse lugar e depois as coisas se caminham mais forte, né? A depressão é tão vieja quanto o mundo. O rei Saúl, da Bíblia lá mais atrás, e outros que atrás, era depressivo, tinha depressão. E os súditos cantavam para acalmá-lo, para consolá-lo. Porque a música também é uma terapia, né? Uma terapia, né? A terapia, essa é uma terapia. E quanto mais música na vida, mais alegre a pessoa se encontra, né? Porque a alegria é a presença de Deus direta, né? Porque Deus não quer ninguém sofrendo, né? Até que eu não aprenda a não sofrer mais. Mas estamos aqui numa escola, né? Na película Uma Mente Brilhante, né? Nos mostra o caso de John Nash, né? Matemático e economista, famoso, muito famoso. Lutou muito com sua esquizofrenia, a ter delírios de grandeza. Mira como empiezan as coisas, né? Ele se achava o maior da terra, né? E pensava que os outros estavam lo perseguindo. Estavam lo perseguindo. Então, é um tipo de depressão também, né? Frequentando hospitais durante muito tempo, conseguiu recuperar o equilíbrio, né? Tinha, com certeza, muita vontade, muita força de vontade, né? De vontade. E em 1994 recebeu o Prêmio Nobel de la Paz, né? Então se transformou, quitou uma enfermidade e foi ser laureado ali com o prêmio que se fez, Justiça, né? Van Gogh, renomado pintor, teve uma vida torturada. Uma vez se cortou a oreja, era portador de transtorno bipolar. Em 1890 cometeu suicídio. Mira, era um tremendo artista, mas não supo se controlar. Estou dizendo assim porque se eu estiver no lugar dele, não sei como eu ia me portar também, né? É muito fácil ver a palha nos olhos dos outros, né? O outro também, né? Ludwig Beethoven, né? Teve uma vida muito dura, criado por um padre alcoólatra e violento. Sua surdez foi de 30 anos até os 49, consequência das palizas que seu padre lhe aplicava. O trauma que vinha praticamente da infância se desenvolvendo, acabou atingindo os órgãos, né? Então são coisas que às vezes põem na vida da pessoa uma dificuldade muito grande, mas
Cada uno tiene lo que, yo creo que lo que necesita, porque Dios es justo y misericordioso. No iba a dar un problema a una persona que no tenga nada a ver con eso. Y el Maestro Jesús dijo muy claro aquí, a cada uno segundo sus obras, ¿no? Lo que yo hago, voy a responder por eso, ¿no? Su esfuerzo, ainda de Beethoven, ¿no? Su esfuerzo está documentado en las cartas que escribió a sus hermanos y acusa el namoro algo a ver con el suicidio, depresión bipolar. Dice, acabou se suicidando também, né? E hoje está muito comum essa coisa, né? Já que está falando em suicídio aqui, vou fazer uma pausa, não sei se eu já falei aqui na vez passada, mas tem um espírito que de vez em quando se acerca de mim, ele foi músico, e ele me pediu uma vez, pelo amor de Deus, quando tu estiver falando ao público, diga às pessoas que não hagam do que eu hice, porque mira como estou, né? Então, esse artista tentou suicídio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma vez, duas, não, a terceira se foi. E tinha passado muitos anos, agora que estava se preparando para reencarnar de novo. Eu não sei de que maneira, porque se estropia a forma espiritual e depois nasce dessa maneira. Dessa maneira. Então é Deus que castiga? Não, foi Ele mesmo que colocou esse problema para ele, né? Nero tinha crise de medo. E no livro Paulo Estevão se encontra esse temor que ele tinha, né? Não conhecer a verdade, pôr em medo a pessoa, né? E Pilatos era paranoico também, né? Essas pessoas já estão reencarnadas na Terra aí. Alguns deles já estão de volta aí. Não em trono, não. Não. Em alguma favela de Rio, São Paulo, ou coisa parecida. Porque quando uno fracassa em uma tarefa, tem que começar de novo. Desde o começo, né? Sócrates e Platão entravam em melancolia, aí já era mais brando, né? Era tristeza. Melancolia é um recuerdo, uma nostalgia que dá na pessoa, né? Isso é muitas vezes recuerdo de uma vida em que foi muito feliz, que se sentiu muito feliz, e agora se vê atado, então se vê aquela tristeza, né? Mas tem que ter fé, porque tudo isso passa, né? O porvenir que nos aguarda é melhor do que estamos vivendo agora, sem dúvida. Outros problemas podem levar a pessoa ao desequilíbrio. É dos transtornos sexuais, incluso levando a pessoa à loucura, né? Há que ter bom senso. Essas coisas não são proibidas, há que usar corretamente, só isso. Hoje existem centenas de terapias alternativas. Há, porém, uma que é muito importante no combate da depressão, incluso também reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é a prática regular de atividades físicas, o esporte, né? A caminhada, a corrida, assim. Durante a realização da atividade física, ocorre uma liberação de um hormônio chamado endorfina, né? Hormônio de alegria, que promove a sensação de bem-estar. Todo isso se movimenta, há que movimentar o corpo, porque eu venho também da parte rural, e nunca conheci uma pessoa no campo que trabalhava de la manhã à noite com depressão. Não existia depressão. A vida cómoda, às vezes, muito conforto, pode nos tirar del ponto. E há que trabalhar, movimentar o corpo e a alma. Isso tem que estudar. Por isso, como se chama os neurologistas, pedem às pessoas que leiam, estudem e hagam palavras cruzadas, né? Esse é o mesmo nome, palavras cruzadas, né? São estabilizadas, né, a partir da atividade física, né? Melhorando também a estética, né? Que nosso corpo também se melhora, porque senão você vai se atrofiando. E eu creio que essa enfermidade, Alzheimer, né, que se diz ali, se habla de outra maneira,
Tem muito a ver com o conforto, né? Você queda sentado na silla o dia todo vendo a tele, e aí, só tonterias na maioria das vezes, né? Nada, hoje em dia, né? Então, hay que movimentar o corpo, el alma, hay que falar, caminhar, saludar, e assim, movimentar-se, né? Como disse o maestro, eu trabalho todo dia como meu padre que está no cielo trabalha também, né? Então, hay que trabalhar. É claro que o conforto é bom, e ninguém está privado de fazer o conforto, mas há que arreglar as coisas, cada coisa isso, por la mañana caminhar, depois do almoço, depois do almoço, a sexta, a hora ou por la noite, isso ou aquilo. Há que estar sempre em movimento, né? E estudar também, mas estudar a si mesmo, a si mesmo, porque nadie hace, né? Deixa as coisas correr aí sua maneira, né? Caminhada, natação, né? Atividades aeróbicas, leitura edificante, música, movimento, movimenta o corpo e a alma, né? E aí as coisas se vão. Todo esto, sem dúvida, tem seu valor, pero a cura radical solamente se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui a idolatrar Jesus. Jesus não precisa de idólatras. Ele precisa de colaboradores de boa vontade. Quer curar a depressão? Trabalhe para Jesus. Trabalhe para Ele. Haciendo o bem, de qualquer maneira. Onde esteja. Na calle, na rua, na agricultura, no vuelo, onde esteja. Haga o bem que possa, que pueda. Aí está trabalhando para Jesus. Ele não quer pelear com nada, ele quer as pessoas ajudando-lo. Né? Não quer idólatras, não quer colaboradores de boa vontade. Né? Muito aclarado por la doutrina espiritista, né, o Evangelho de Jesus. Muitos nomes têm a depressão, muitas causas são apontadas, pero se habla pouco de las causas principais. A guerra de las cruzadas, sem volver ao passado, tem muitas aí para trás. A guerra de las cruzadas, 200 anos, né? Foi mais ou menos essa, né? A Inquisição, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, os atentados, o terrorismo, os crimes particulares. Alguém poderá perguntar, mas a guerra acabou há tempo. Sim, acabou. As armas daqui da segunda guerra estão arriadas. Mas a mente, o ódio e o rancor continua. Continua o círculo. Essa não terminou, essa guerra não terminou. Eu falava há pouco tempo com um dos líderes dessa segunda guerra, não vou dizer o nome aqui. Ele queria torcer o cuello do outro. É tanto seu ódio hasta hoje que queria torcer o cuello do outro. Mira, passaram-se já quantos tempo? Mais de 50 anos, né? Muito mais. E todavía ele guarda esse rancor, esse ódio, né? Quer dizer, então, que a guerra ha terminado, mas o ódio continua, llenando a psicosfera da Terra de uma energia muito mala. É por isso que ocorre tanta dificuldade, tanto tormento, tanta enfermidade, tantas coisas, por causa de nós mesmos. Né? Porque nós que fizemos guerra, não foi só acusar o outro. Se não fizemos essa, fizemos outra mais para trás. Né? Então, llenando a psicosfera de energia muito mala que afeta toda a população. Né? Como dissemos em las casas espíritas, a assistência espiritual não dispensa tratamento médico. Então, não é porque vem aqui e toma passes, assiste conferências, essas coisas, que está resolvido o problema, não. A assistência espiritual não dispensa o tratamento médico, não. O tratamento médico existe para essas coisas aí, né? Seja qual for o problema de saúde, a pessoa não pode só pensar que os espíritos na casa espírita vão resolver o problema, não. Às vezes o problema é para a medicina. Um dia perguntaram a Chico assim, falou, Chico Xavier, né? Você é um homem feliz, você é um homem privilegiado. Ele falou assim, se eu fosse privilegiado, não teria passado por 3 cirurgias no Hospital de las Clínicas. Então, aqui não há privilegiados na Terra. Temos a bendição de Deus, mas privilégios, não. Cada um tem que conquistar com seu mérito, né? Com seu mérito. Minha madre, quando deixou a Terra, daí uns 5 ou 6 anos, se acercou de mim e estava dizendo assim, mi hijo,
Eu quero bem a todos vocês. E me preocupo com vocês às vezes. Mas aprendi aqui que cada um tem que caminhar com suas patas. Porque a madre é muito apegada aqui e allí também. Né? Então há que saber disso aqui para depois orar e confiar mais na justiça de Deus. Né? Porque de orar aqui vai atrapalhar se for ali. Se de orar ali também vai atrapalhar o que está aqui. Né? Não vai resolver. Né? Nos casos de depressão, muitos casos, o tratamento médico é indispensável, porque a depressão leva a um desnível das substâncias citadas aí, dopamina, serotonina, noradrenalina, há um desequilíbrio, um desnível, eles se ficam escassos no corpo por a depressão, por a maneira que a pessoa pensa e vive o dia todo conflitando consigo mesmo, essas energias se esparcem, se espalham. Então, é necessário que o médico, o psiquiatra dê a receita que tem esses componentes. Né? Hoje, graças a Deus, se fabrica em los laboratórios essa substância, né? Que vem melhorar. Mas não pode ficar por aí só. A pessoa tem que receber os meus socorros e depois buscar uma terapia melhor, ou vir à casa espírita, ou procurar uma religião. Porque há que se apegar a Deus, não tem como. Se somos herdeiros de Deus, temos que pedir a Ele o que necessitamos, mas não pedir de la boca para fora. Há que pedir de sentimento, de eu quero melhorar, quero fazer o bem, quero ser assim. Isso, aí a resposta vem. Né? Bueno, o horário já deu, eu gosto de cumprir o horário, porque os espíritos também. Aí tem outro para falar, outros espíritos que vão aqui ouvir, porque enquanto estamos aqui falando, tem outra população desencarnada 2 vezes maior que a que está aqui. Vem estudar também, não comigo, mas com o instrutor que está aí. E assim vamos. Então, como reencarnamos e desencarnamos, eu estava com Blas em la cidade, como se chama ali? Antes de... Deixa eu lembrar aqui. Em Cambril. Então, o tema era sobre o matrimônio. Eu vi aquele auditório grande assim na minha frente, falei, esse auditório é para Divaldo, não é para mim, não. Auditório muito grande, né? Feito para Divaldo, não é para mim. Então, comecei a falar, quando comecei a falar, eu vi tantos espíritos ali, esses vão reencarnar, estão preparando para reencarnar. E viram, ouviram a charla, porque enquanto eu falava, o instrutor me tinha que fazer assim, se preparar para quando volver à terra, não tropeçar de novo. Então, quando está falando, por isso sempre se está falando para 2 populações, não é só para os que estão aqui, para os outros que estão ali. É claro que não é por mim, que pelos instrutores, que aproveitam este espaço harmônico para poder ensinar a eles as coisas e a nós outros também. Bueno, agora eu vou deixando de lado, porque vem outro aí, depois no final, se tiver alguma dúvida, no final, uno está aqui para responder. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, como ha comentado nuestro compañero, agradecer a Fernando la exposición que ha hecho sobre el tema de la depresión y vamos a continuar con el tema de la obsesión, que es un tema también bastante complejo, bastante pandémico por las situaciones que estamos viviendo hoy día, y finalizará nuestro compañero Antonio hablando sobre la desobsesión. Vamos a centrar básicamente en lo que es la obsesión. La obsesión podríamos denominarla como perturbación anímica producida por una idea fija que con persistencia asalta a la mente. Este pensamiento, sentimiento o tendencia parece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse por él. ¿Qué significa esto? Significa que son ideas, conceptos, son imágenes, son cosas que se fijan en el pensamiento cuando realmente el origen no es de la naturaleza, de la forma de pensar del individuo, sino que es algo como un agente externo, como cuando alguien se clava algo y se queda el objeto en el organismo y es un objeto extraño, no pertenece a tu naturaleza. Y eso es algo que, de alguna manera, puede tener distintos grados de gravedad y distintos grados de profundidad y de complicación, ¿no? La palabra en sí, obsesión, procede del término latino obsesio,
que significa asedio. El asedio es lo que mejor define lo que es la obsesión en las distintas modalidades. También hay que decir que la obsesión es algo que no hay dos casos iguales, pueden haber casos muy similares, pero no hay dos casos iguales, porque cada ser humano ocurre como con la mediunidad, no hay dos mediums iguales, ¿no? Cada ser humano es totalmente distinto. Hemos definido lo que es la obsesión, pero según el espiritismo, según la doctrina espírita, que es la doctrina que nosotros entendemos que más se ajusta a lo que es la realidad espiritual del ser humano y de lo que es la vida en sí, lo que es la trascendencia de la vida, en algunos casos nos define el espiritismo como la obsesión, el dominio, en mayor o menor medida, que algunos espíritus inferiores suelen ejercer sobre ciertas personas. O sea, ya no es una cuestión personal, sino que se trata de algo, un agente externo que está ejerciendo un dominio, una influencia, un asedio, y en mayor o menor medida está influenciando al ser. Hemos de partir de la base que la mente es un gran emisor y receptor. Nosotros constantemente, como la radio, las ondas vibratorias de la radio, etcétera, constantemente estamos emitiendo y estamos recibiendo. Y eso es algo que, aunque nosotros no podamos percibir de una manera física, palpable, pero sí que llega, aunque pensemos, podamos llegar a creer que no, pero los pensamientos llegan a los demás, ejercen una influencia mayor o menor y repercuten también sobre nosotros mismos, sobre el emisor y aquello que vamos recibiendo como respuesta a esa influencia, con lo cual estamos totalmente interconectados. Lo que ocurre es que además de esa interrelación existe una cuestión que es de sintonía. ¿De sintonía qué significa? Que si yo pienso constantemente, por ejemplo, en el fútbol, pues yo voy a sintonizar o me voy a relacionar también físicamente con personas que le gusta mucho el fútbol, y como digo el fútbol, puedo decir los toros o puedo decir cualquier otra cosa, que es algo con lo cual, tanto en los dos planos, como ha comentado Fernando, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, vamos contactando y vamos ajustando esa vibración con la de otras personas o con la de otros seres espirituales, con lo cual eso lo que hace es que intensifica la señal. Es como cuando se pone un amplificador y eso amplifica. ¿Por qué? Pues porque se van uniendo fuerzas, pensamientos, vibraciones, y eso lo que hace es que eso se intensifique. Si es algo positivo, es genial, es fabuloso. Si es algo negativo, es muy perjudicial y es algo contra lo que hay que luchar y contra lo que hay que trabajar, que eso es lo que explicará luego muy bien nuestro compañero Antonio. Aparte de lo que es la mente, estamos en un escenario que es el escenario de las grandes leyes universales. Existen leyes físicas, que son las que estudiamos en el instituto, en el colegio, es lo que la ciencia investiga, pero luego están unas leyes que son leyes espirituales, que son tan trascendentes y tan palpables y tan evidentes como puedan ser las leyes físicas, que aunque no lo podamos tocar físicamente, pero que están ahí. Y la que tiene mucha relación con la cuestión de la obsesión es la ley de afinidad y es la ley de atracción. La ley de afinidad, que es lo que hemos estado explicando, el semejante. ¿Qué nos dice la ley de afinidad? Hermes Trismegisto hace miles de años ya hablaba de eso. El semejante atrae al semejante. Las vibraciones lo que hacen es captar y lo que hacen es atraer. Y todo en el universo, ya no solo los seres humanos, ya no solo el pensamiento, todo tiene un determinado grado de vibración y todo vibra en el universo. Con lo cual nunca estamos estáticos y nunca estamos quietos. Todo está en constante movimiento, hacia adelante o hacia atrás, aunque el retroceso en la evolución no existe, pero sí que existe el estancamiento, y ese estancamiento y el no afrontar los problemas y las situaciones es lo que nos lleva muchas veces a lo que nos explica nuestro amigo Fernando, ¿no? A la depresión. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está satisfecho muchas veces con aquello que ha venido a hacer. El espíritu se ha preparado para luchar, para librar todas las batallas que físicamente hemos venido a desarrollar. Pero ¿qué ocurre? Que esas batallas, una vez ya, en el mundo espiritual me refiero, nos hemos preparado concienzudamente, a veces durante años, a veces durante siglos, pero claro, una vez tomas cuerpo físico y vienes aquí a la materia, aquí al plano más denso, ahí es donde realmente nos fallan las piernas, donde nos flaqueamos, y muchas veces situaciones duras a las que nos hemos preparado psicológica y espiritualmente, afrontarlas, pérdidas de seres queridos,
vaivenes de la fortuna, etcétera, 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 desengaños amorosos, todo eso son muchas cosas que a veces estaban programadas espiritualmente para sufrirlas y vivirlas, y digamos que como se produce como un lapsus en el cual no hay una suficiente conexión entre la parte espiritual y la parte material, y entonces como no reaccionamos bien o no entendemos bien aquello que estamos viviendo porque no escuchamos a nuestra conciencia, a nuestro yo interior, pues lo que hace es que nos derrumbamos y decaemos y se nos producen esos fenómenos que explicaba Fernando sobre la depresión, ¿no? En el libro de los espíritus, de la codificación espírita, Allan Kardec pregunta, en la pregunta 457, le pregunta a los espíritus: ¿los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos más secretos? Y el mundo espiritual le contesta: con frecuencia conocen hasta los que quisierais ocultaros a vosotros mismos, pues no hay actos ni pensamientos que le puedan ser disimulados. Esto no es un síntoma de elevación, esto es algo que forma parte de la naturaleza espiritual. Sí que es verdad que las jerarquías espirituales marcan unas diferencias, y los espíritus elevados, a mayor elevación, tienen mayor profundidad y mayor comprensión, e incluso en el mundo espiritual se pueden hacer invisibles a espíritus de inferior categoría. No es que allí estén todos visibles unos de otros, allí existen jerarquías y también existen niveles de vibración, pero aún así espíritus inferiores tienen esa capacidad, porque forma parte de la vida espiritual, de captar los pensamientos. Esto lo vengo a decir porque muchas veces hay gente que va a videntes, o va a curanderos, o va a gente que tiene algún tipo de facultad, o se le supone facultad, y te dice 4 cosas que te han ocurrido a lo largo de tu vida, y entonces te sorprendes y te crees que eso es algo, un gesto o una manifestación espiritual superior. No necesariamente tiene que ser un espíritu superior, puede ser un espíritu de la misma categoría que tenemos nosotros, inferior, o puede ser un espíritu superior, pero eso no marca el límite o la realidad de que se trate realmente de un espíritu superior, porque ellos a veces nos siguen, a veces ese espíritu que se manifiesta, ese vidente, ese curandero, es el que muchas veces va contigo y conoce tu vida, de la misma forma que nosotros a lo mejor en el pueblo o en la ciudad donde vivimos, pues sabemos más o menos la vida del vecino, y a lo mejor no tenemos apenas relación, pero claro, oyes que dicen que tal, y tú observas y vas deduciendo y vas comprobando. Entonces, claro, si en el hipotético hipotético caso de que con esa persona hablásemos y dijera, pues mira, a ti te ha pasado esto y esto y esto y esto y esto, diría, uy, ¿y eso cómo tú lo sabes? Pues porque lo sé, porque me lo han dicho tal. O sea, hay 1000 conexiones que hacen que realmente se puedan saber cosas que no necesariamente, vuelvo a insistir, significa que sea de un espíritu superior, ¿no? De un espíritu elevado. La pregunta 459, 2 preguntas a continuación, Kardec vuelve a preguntar: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos, acciones? Y ahí la respuesta del mundo espiritual es clave al tema que nos corresponde hoy. En este aspecto su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. Que nadie se asuste con esto, esto forma parte de la realidad, esto forma parte de la vida cotidiana. Ellos nos influyen y nosotros, según en esa sintonía que estamos, pues recibimos ayudas, a veces de familiares que han desencarnado ya y oran por nosotros o intentan echarnos una mano, intentan inspirarnos. También durante el sueño muchas veces nos sacan del plano en el que estamos y nos van explicando o nos van orientando para que nos calmemos, para que a lo mejor reconduzcamos una línea de conducta en la vida que a lo mejor no estamos llevando muy adecuadamente. En fin, que podemos sufrir o podemos tener, mejor dicho, influencias positivas, como podemos tener influencias negativas, que es un poco lo que vamos a ir tratando de explicar. ¿Qué tipos de obsesión hay? ¿Qué son siempre desde desencarnados a encarnados? No. Hay obsesiones, siempre cuando hablamos de obsesión, hablamos de obsesiones en distintos grados, de las más leves a las más profundas. No nos quedemos solo con la palabra obsesión como posesión, ni mucho menos, que puede ser de encarnado a desencarnado. ¿Qué influencia es la de encarnado a desencarnado? Pues muy sencillo, pues cuando, por ejemplo, un encarnado, cuando una persona ha fallecido un familiar, y cuando ha fallecido un familiar, pues por ejemplo una madre que ha perdido un hijo, y a lo mejor la madre pues no es capaz de digerir bien esa situación, que previamente estaba planificada, pues muchas veces, para que ocurriera, y entonces con el pensamiento, pues en un arrebato de egoísmo, pues lo llama, ay, cuánta falta me haces, ay, cuánto tal.
Y muchas veces, inconscientemente y sin darnos cuenta por culpa de la ignorancia, lo que se hace es entorpecer y perturbar el progreso y el camino que debe de conseguir ese espíritu, bien haya sido el hijo, bien haya sido lo que haya sido, ¿no? Esto es un ejemplo para que veamos de que muchas veces el encarnado, según la actitud que toma respecto a los que han sido familiares o a los que han tenido algún tipo de vinculación, pues podemos llegar a entorpecer, o simplemente, si no por el amor, también del odio. Alguien que se la ha odiado y se le dice, pues ojalá esté en el infierno, ojalá esté sufriendo, ojalá tal, todos esos alfilerazos. Si es un espíritu elevado, pues se compadece y no le afecta, pero si es un espíritu que no tiene todavía un cierto grado de elevación, es algo que incluso le puede llegar a afectar, ¿no? De encarnado a encarnado, todos sabemos lo que es el acoso escolar, lo que es el acoso laboral, todos sabemos lo que es la influencia, que muchas veces hay personas con una gran personalidad que ejercen sobre otras, y eso es una forma de obsesión, aunque pueda llegar a ser una obsesión simple, pero también es una influencia que a veces las personas pueden ejercer unas sobre otras. La discriminación de raza o de religión, cuando se repudia, es una forma también, puede ser una forma de obsesión simple, ¿no? De acoso, de decir, de derribar, de decir estos no merecen vivir, estos no merecen estar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. De esos son cosas que hoy día, por desgracia, por ignorancia de las leyes, grandes leyes universales, espirituales, está ocurriendo con bastante frecuencia, ¿no? De encarnado a encarnado es algo que muchas veces no se le presta la suficiente atención, pero es algo que cada vez hay más sensibilidad por parte de las autoridades, por parte de los especialistas, porque en algunos casos incluso llegan al suicidio, ¿no? Cuando ya se ven con una presión encima, a veces no de uno, sino de varias personas, un acoso laboral, escolar o familiar, etcétera, encima llega un momento que hay personas que son vulnerables, son muy sensibles y pueden llegar incluso al arrebato y al suicidio. De desencarnados a desencarnados, hay que tener en cuenta que los espíritus cuando desencarnan, pues seguimos siendo tal y como somos ahora, y en el mundo espiritual, de la misma forma que existen acosos y existen perjuicios e malas influencias aquí en el plano físico, que nos hacemos daño unos a otros, en el mundo de los desencarnados ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay una guerra y una facción, como por ejemplo está pasando en Oriente Medio, unos están venciendo una facción religiosa a otra facción religiosa, pues los que van desencarnando porque les van venciendo, pues esos luego se van reuniendo todos en el mundo espiritual y vuelven a formar alianzas. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento no cambia. Ellos siguen pensando que ellos son los que deben de controlar el ambiente y la zona, y lo que les ha ocurrido es una injusticia, que han muerto pero que no debían de haber muerto, etcétera, etcétera. Y por último, la obsesión de desencarnados a encarnados, que ese es el gran dilema y ese es el gran problema que especialmente hoy vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar sobre él. Las obsesiones muchas veces empiezan por una autoobsesión. ¿Qué significa la autoobsesión? Pues ese asedio, pero muchas veces es un autoasedio. ¿Qué significa esto? Pues que es una fijación mental, yo diría que desproporcionada, desequilibrada, sobre algo, sobre una obsesión, sobre un objeto, sobre una afición, sobre cualquier cosa, ¿no? Posibles causas, pues mira, hay variables. Aquí he puesto yo algunas, por ejemplo, baja autoestima, por ejemplo, un amor platónico, un amor de alguien sobre otra persona que piensa que es un amor imposible, y claro, eso nosotros a lo mejor, algunas personas ya por edad o tal, quizás no le demos importancia, pero sobre todo en la juventud y en determinadas fases de la vida y determinadas personalidades, pues eso le da muchísima importancia, y hay gente que se ha llegado a suicidar por amor. Aunque esto nos parezca una locura, pero ha habido gente que se ha entregado de tal manera en cuerpo y alma sobre otra persona, ha sido tal la fascinación que ha tenido, que incluso ha llegado a la intolerancia, la rigidez. Muchas veces la gente que le gusta muchísimo la limpieza, el orden, la meticulosidad, eso es algo que muchas veces crea una obsesión que se sale de lo normal, porque está bien tener las cosas limpias, ordenadas, etcétera, pero lo que es el exceso, pues todos los excesos, sea del que sea, no es bueno. El descontrol mental, hay personas que son incapaces de tener en orden las ideas, la cabeza, están en permanente vaivenes, en una cosa, en otra. Eso es algo que también puede propiciar situaciones de autoobsesión y de fijeza en algún aspecto. Y luego lo que son los defectos, los celos, las envidias,
cuando alguien tiene celos sobre otra persona o tiene envidia sobre otra persona, ahí se crea una fijación, y yo he conocido personas que hablaban sobre otra y era una fijación brutal, la otra persona, fijándose en todos los detalles, en todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que deja de hacer, y esa fijación también crea una autoobsesión y que es compartido con el mundo espiritual, como ahora iremos viendo, también por otras entidades espirituales que colaboran, sea para el bien o sea para el mal, pero colaboradores siempre se encuentran en el mundo espiritual. El mundo espiritual y el mundo físico. Motivos de la obsesión, pues pueden ser muy variados. Deseos de hacer daño por hacer daño, compartir su sufrimiento de que a lo mejor en su vida pues no han cumplido en nada y han sido un desastre, y entonces buscan a alguien a quien poder atormentar, buscan a gente que sea pusilánime, gente que tenga poca voluntad, gente que sea débil, y entonces ellos van observando, van estudiando, y como tienen la capacidad para observar los pensamientos, pues dicen, pues mira, pues me voy a unir a este, y a este le voy a hacer yo que haga lo que a mí me dé la gana, y le voy a inducir a que haga esto o que haga lo otro, porque muchas veces creemos que tenemos una gran personalidad, y no, yo tomo mis decisiones y si yo quiero tomarme algo, voy a tomarme algo, pero porque yo quiero y tal, y muchas veces lo que leíamos al principio, la pregunta del libro de los espíritus, muchas veces son ellos los que os dirigen, muchas veces son ellos los que nos buscan un pretexto, decir, oye, pues ¿por qué no me voy a ir yo al bar a tomarme algo? Pues me voy al bar, oye, que me lo merezco, ¿qué tal? Que he trabajado mucho, ¿qué tal? ¿No? Por poner un ejemplo. Que con esto no digo que sea malo, pero que muchas veces el hacer determinadas cosas, aunque sean cosas sencillas o menos sencillas, pues muchas veces es el mundo espiritual el que nos induce a hacer. Hay quien lo hace por entretenimiento, en las obras del libro de los medios, en la codificación, ahí hablan de varios casos en las que Allan Kardec interroga al espíritu y dice que lo hacen pues por entretenerse, porque ven un objeto fácil para manejar y manejan. Venganzas de situaciones pasadas, esas son las más graves, esas son las situaciones más difíciles. ¿Por qué? Pues porque como hemos vivido muchas vidas y nuestro pensamiento, con nuestra palabra, hemos hecho daño, hemos recibido daño, etcétera, todo eso, y por el hecho de que somos todavía muy frágiles, muy imperfectos todavía a nivel espiritual, eso hace que todavía mantengamos disputas, rencillas, y si no tenemos más o menos un cierto control, eso provoca que una vez llegado al otro lado, pues sigamos teniendo enemigos y podamos seguir teniendo situaciones más o menos desagradables, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de obsesión, de un obsesor y un obsesado, pues muchas veces el obsesado, la víctima de ahora es el verdugo del pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor le arruinó la vida a otra persona. En el mundo espiritual se preparó para venir y corregir esos errores, y entonces se toman la justicia por su mano. En lugar de confiar en Dios y en sus leyes divinas, que todo lo corrigen y todo lo ajustan para que no quede ni un solo átomo de injusticia o de error que no sea corregido, como no tenemos fe y comprensión de esas cosas, queremos arreglarlas a nuestra manera y con satisfacción, como las películas que vemos a veces del oeste, de que cometen una grave violación a una familia y tal, y el director de la película te lo muestra para que tú te sientas muy indignado, y a lo largo de la película pues te va ofreciendo pequeños placeres de cómo va eliminando a todos esos sicarios, hasta que al final llega con el más malo de todos, y ese lo mata bien matado, y termina la película y dices, oye, qué película más buena, qué bien me he quedado, porque es que al final se ha hecho justicia. Y eso es algo un poco el perfil psicológico de lo que en realidad, y muchas veces en las tramas de las películas juegan un poco con la trama psicológica de una injusticia, un agravio, y ese agravio se tiene que resolver, pero lo quiero ver resuelto ya. Hay varios niveles de obsesión, existen varios niveles de obsesión. La obsesión, digamos, más ligera, por decirlo así, sería la obsesión simple. ¿Qué es la obsesión simple? Pues un espíritu inferior que se impone al medium y no le deja temporalmente acceder a otros espíritus más elevados. Esto en el campo de la mediunidad. ¿Qué significa esto? Que el medium se da cuenta de que delante tiene un espíritu que le está haciendo la puñeta, o bien también a veces a través de objetos. En casa a lo mejor le mueve objetos, o se rompen vasos, o pasan cosas un poco extrañas. Sabes que hay algo que es ajeno a ti y que te está estorbando. Ahí es algo que hay que solucionar, pero no es un problema grave, porque sabes que el enemigo, aunque sea invisible, pero más o menos lo tienes localizado. Entonces, con un poco de paciencia, con un poquito de oración, tal, en fin, a través de una serie de metodologías, pues eso se puede afrontar. El medium sabe que tiene delante un espíritu embaucador.
Puede ser engañado sin ser obsesionado, lo cual le hace estar en guardia. Eso está en prevención porque sabe que hay algo ahí que le está haciendo la puñeta y eso lo tiene que... Y luego, pues eso, en algunos casos puede provocar ruidos, golpes o cualquier otro tipo de sonidos. Luego ya tenemos otro tipo de obsesión, que este ya es mucho más complicada y mucho más compleja y trae muchos más problemas de lo que nos podamos imaginar, que es la fascinación, porque están los dos extremos y los dos extremos son visibles, son patentes, ¿no? Pero la fascinación es algo que a una persona se le puede pasar toda la vida, o casi toda la vida, haber estado fascinado, haber estado engañado durante toda su vida y no haberse dado cuenta hasta el momento de la desencarnación y creer que ha hecho las cosas muy bien, que ha hecho una gran labor, etcétera, etcétera, y sin embargo ha estado embaucado por espíritus que realmente no estaban aportando nada positivo para lo que él había venido a hacer y para lo que era el compromiso espiritual general, ¿no? Y es una ilusión creada por un espíritu en el pensamiento del médium, el cual provoca una parálisis, una incapacidad para juzgar las comunicaciones que se reciben. El médium fascinado no cree que estén engañándole, él cree que no, que lo que está recibiendo realmente son de espíritus de una categoría espiritual y considera muchas veces sublimes comunicaciones más extravagantes y ridículas. ¿Por qué? Pues por la falta de análisis, por la falta de conocimiento, por muchos motivos. Y eso es algo que no depende de la inteligencia de las personas, porque muchas veces hay gente que tiene estudios, que es inteligente y piensa, no, a mí no me pueden engañar. ¿Cómo no me van a engañar? Pues sí que nos pueden engañar porque es algo que no lo vemos y porque tenemos nuestra vanidad, tenemos nuestro orgullico, tenemos nuestras cosas, y eso es algo que de alguna manera también el mundo espiritual positivo, aunque se puedan recibir cosas buenas de vez en cuando, nos colocan una prueba, un examen para ver cómo andamos de reflejos, cómo andamos de cintura, cómo andamos de humildad, cómo andamos de ciertas cosas, y eso no es malo, eso es bueno, eso es un ejercicio de humildad y es un ejercicio que todos necesitamos. Esos espíritus, ¿cómo se presentan? Pues muchas veces se presentan y además que son espíritus y que muchas veces los leemos por ahí en revistas místicas y en libros místicos, cosas extrañas, se presentan con una aureola de gran elevación y que son mensajes aparentemente complejos y profundos. Lo lees y dices, uy, esto debe de ser de una profundidad, de una espiritualidad, sobre todo al principio cuando ignoras muchas cosas, pero luego lo terminas de leer y dices, bueno, yo no he entendido nada, me queda igual. Los espíritus superiores por lo general dicen mucho en pocas palabras, aunque eso depende de los mediums. Hay quien recibe comunicaciones y recibe comunicaciones muy breves y dice mucho en pocas palabras, y hay otros que tienen más desarrollo. Eso ya depende un poco del espíritu y depende de la capacidad del medium. Se trata de espíritus muy hábiles, astutos y profundamente hipócritas. De eso, por desgracia, hoy día lo estamos viviendo en el tema de la política, ¿no? Pues no, en el mundo espiritual también hay de esta clase de espíritus, ¿no? Y son espíritus que se presentan, pues eso, con una apariencia, hablando de bondad, en el nombre de Dios Todopoderoso, tal, y su táctica consiste casi siempre en distanciar al medium de aquellos que pudieran abrirle los ojos. Ojo, tú tienes un grupito, estás muy bien, estás muy tal, has tenido muy buenas experiencias, y oye, ¿y para qué vas a contrastar con otros y tal? Si con lo que nos están diciendo, si no nos dicen nada malo, pues oye, debe de ser bueno lo que nos están diciendo, ¿no? Y ya en el Evangelio, en los Evangelios, en Juan capítulo 4, versículo 1, ya nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya hace 2000 años ya advertían por dos motivos. Uno, porque existía ese mundo espiritual y esas comunicaciones. En segundo lugar, porque ya existían esas comunicaciones engañosas. Y el maestro ya decía, amados, cuidado, tener mucho cuidado con aquello que recibís, porque hay muchos falsos profetas invisibles del mundo espiritual y visibles, muchas veces inducidos por problemas de obsesión del más allá. Allan Kardec además argumentaba algo que es muy importante: nunca será demasiada la prudencia cuando se trate de dar a publicidad semejantes escritos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Eso está en el libro de los medios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay páginas web que publican mensajes, hay gente que publica libros espirituales que se han recibido mediúnicamente, pero cuidado, yo no voy a entrar a valorar a nadie, pero muchas veces deberíamos de pararnos a pensar si eso que se publica realmente aporta algo o no aporta nada, porque muchas veces aquello que a nosotros nos fascina, la propia palabra lo dice, o nos produce una gran satisfacción,
pues puede ser una cosa buena, yo no digo que no, pero a lo mejor es algo bueno que concierne exclusivamente al círculo en el cual la persona se desenvuelve, pero no es algo que haya que hacer publicidad. ¿Por qué? Porque son cosas que ya hay otros autores que hablan de eso. Si nosotros recibimos un mensaje sobre la humildad, que es muy bueno y nos gusta mucho, pues a lo mejor es sobre un tema de la humildad que a nosotros nos atañe, pero que no hace falta publicarlo en una página web o publicarlo en un libro, porque ya hay mensajes y hay escritores y hay pensadores que han escrito sobre la humildad y han dicho las mismas cosas, incluso mucho más profundas y mucho más amplias de lo que nosotros podamos llegar a transmitir. Con eso hay que ir con mucho cuidado, porque a veces se publican cosas que no es que sean malas, sino que a veces hay cosas que confunden, que son mensajes subliminales, que son mensajes confusos, y eso a mucha gente que los lee, que desconoce el espiritismo y los lee en una página web o en un libro, pues se llevan una imagen que no corresponde con la realidad de lo que es el verdadero espiritismo. El espiritismo es mucho análisis y mucha autocrítica, sobre todo, algo que muchas veces se nos olvida. El riesgo de la fascinación en los grupos mediúmnicos, todo eso ¿a qué nos lleva? Pues a que muchas veces en los trabajos mediúmnicos sea el mismo espíritu el que se comunica, representando diferentes papeles, se presentan como el guía del protector y luego pasa el sufriente, y si hay una buena evidencia, una buena persona preparada, que con capacidad para poder observar, dices que es el mismo espíritu el que hace todos los papeles, porque como no tiene otra cosa que hacer espíritu y está en un grupo que está acomodado a aquello que están haciendo de la mediunidad, pues pasa él, es el guía, luego pasa desde sufriente como mujer, luego pasa como sufriente como hombre, y siempre ha sido el mismo actor representando distintos papeles. Y los que terminan esa reunión se van felices porque, ay, pues mira, hoy hemos esclarecido a 2 o 3 hermanitos, y ha pasado el guía y nos ha dicho tal y que cual, y ha sido el mismo espíritu. Por eso te digo que muchas veces esa fascinación nos hace creer que estamos haciendo una labor, y muchas veces no estamos adelantando absolutamente nada, porque muchas veces las sensaciones nos delatan y nos hacen ver que a lo mejor el camino por el que vamos no es el adecuado, y es una voz de alarma para decirnos, señores, menos mediunidad y más estudio y más convivencia. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a traer realmente al mundo espiritual superior, y es el que nos va a traer la ayuda que nosotros necesitamos para poder avanzar. Y nosotros hemos conocido grupos que sus dirigentes, pues la mediunidad la han prohibido totalmente. ¿Por qué? Porque han visto que no había elementos suficientes para llevarlo adelante. No hay que tener obsesión por la mediunidad. Hay grupos que enseguida hay que buscar un medio, pues a ver si hay, pues esa persona parece que nota algo, esa persona parece que tal. No pasa nada, no hace falta notar nada. Aquí de lo que se trata es de notar que cada día somos mejores y que cada día vamos avanzando en el camino del progreso. Eso es lo que realmente debemos de notar, y de que cada vez nos llevamos mejor unos con otros. Esa es la verdadera notoriedad y esa es la finalidad última, verdadera y última, a la que traemos aquí en el mundo físico. Lo demás se nos dará por añadidura, y lo demás pues irá viniendo por sí solo, efectivamente. Voy terminando ya. Luego están lo que son las emboscadas y lo que es la cizaña en los grupos. Muchas veces esos espíritus obsesores lo que provocan son enfrentamientos. Eso es algo que muchas veces se observa. Estudian a las víctimas o a las posibles víctimas y saben las debilidades de unos y de otros, y provocan enfrentamientos, provocan disputas, provocan susceptibilidades, alejamiento, proyectan visualizaciones, imágenes mentales de situaciones que a lo mejor no han ocurrido, pero que nos la presentan como algo que realmente está ahí. Predisposición en contra unos con otros, todo eso, ese trabajo que muchas veces esos espíritus negativos, esos espíritus obsesores provocan. La subyugación sería el último escalón. La subyugación sería, ya después de todo un proceso largo, muchas veces un proceso kármico de deudas del pasado, en la cual se produce una atadura, una presión que paraliza la voluntad de quien la padece. Muchos pasan por locos, por cuestiones psiquiátricas, por desequilibrados mentales, y que puede ser una locura material que puede llegar a provocar daños cerebrales, y locura espiritual también puede tener, y puede ser una subyugación tanto moral como física. Pueden llegar incluso hasta dominar hasta tal punto al ser que le hacen provocarle un dominio total. Y ya pues para ir terminando, porque ya me he pasado un poquito del tiempo, también existe algo que se suele hablar poco. La obsesión ya no es solo personal, sino que la obsesión pueden ser en ocasiones verdaderas epidemias. ¿Qué son las epidemias? Pues que esos espíritus que hablábamos antes, que se reúnen en el mundo espiritual, provocan
se reúnen, como hablaba el Maestro Jesús hace 2000 años, de que somos legión. A veces son muchos espíritus los que provocan, cuando encuentran las condiciones, verdaderos asedios, no solo a una persona, sino a múltiples personas para someterlas y perjudicarlas, como es el caso de una pequeña aldea en Morsin, en la Alta Saboya, que en 1860 pasó a ser francesa, y allí fue una aldea que ahí pasó de todo, ¿no? O lo que ocurrió, por ejemplo, el tsunami del 2004, en el cual Divaldo, a través de la psicografía, en su obra Transición Planetaria, nos habla del trabajo que hicieron para recoger todos los espíritus, 500.000 de personas que desencarnaron, espíritus que acudieron a ayudar a rescatarlos, a recogerlos, porque había mucha perturbación y habían turbas de espíritus que eran las que controlaban, que eran como bandas callejeras que acudían allí a decir: oye, vosotros qué hacéis aquí, este territorio nos pertenece, para que nos demos cuenta un poco de lo que son los vicios, las debilidades. El alcohol, el tabaco también atrae la ludopatía, las drogas, todo eso también provoca atracción de espíritus obsesores, y también se imantan y provocan, se imantan de tal manera que se van con la gente, con el vicio a casa, y luego les provocan riñas, discusiones, para que al final definitivamente terminen cayendo en las mismas redes. Y bueno, prácticamente los trabajos de desobsesión también hay que ir con mucho cuidado. Si de la misma forma la mediunidad con la fascinación hay que ir con mucho cuidado, cómo se maneja el tema de la mediunidad, con los trabajos de desobsesión con mucha más delicadeza y con mucho más cuidado, porque cuando tratamos con el tema de la desobsesión y de convencer al espíritu obsesor, que en realidad muchas veces es una víctima, queremos convencerles cuando nosotros a veces nos falta argumentos. Yo recuerdo un caso, y ya con esto termino, que explicó Divaldo, de un caso muy difícil de un chico, de un nieto, de un sobrino suyo, de allí de la Mansión del Camino, que traía un problema muy grave, y a través de muchas terapias, de mucha adoctrinación, llegó un momento en el cual el espíritu, en una sesión, en un día, dijo: señores, lo voy a dejar a esta persona, lo voy a dejarte en paz y me voy a ir. Y el adoctrinador le dijo: bueno, pues nos alegramos que todos estos consejos que a lo largo de todo este tiempo os hemos estado dando, pues le hayan servido de algo. Dice: no, eso no es lo que más me ha convencido. Lo que más me ha convencido es que vosotros me hablabais amor, me hablabais de fraternidad, y yo luego, cuando vosotros salíais de aquí, yo me iba con vosotros a ver si es verdad que en vuestra vida cotidiana aplicabais aquello que a mí me decíais. Y como os he visto que erais gente noble, de buena voluntad y gente servicial, eso es lo que más me ha convencido. Bueno, sin nada más, pues muchas gracias, y ya le paso con mi compañero. Muy bien, buenas tardes. Yo voy a enfrentar la tercera parte de la charla explicando un poco lo que son las terapias de la desobsesión. Pero antes que nada, antes de explicar las terapias de la desobsesión, quisiera matizar un tema. Como muy bien ha explicado Fernando, cuando hay problemas en el tema de la depresión o de cualquier tipo de enfermedad mental, lo primero es acudir al psiquiatra o al médico correspondiente. Porque aunque ahora veremos que la obsesión precisamente es una enfermedad de tipo espiritual, como ha explicado muy bien José Manuel, siempre hay causas fisiológicas que afectan al cerebro del ser humano, motivados por accidentes traumáticos, por enfermedades infecciosas como la sífilis, etcétera, por cuestión de deterioro de las neuronas cerebrales debido al consumo exacerbado de drogas, etcétera, etcétera, que debilitan el cerebro, y la causa de la depresión no es espiritual, no es una obsesión, es una causa física. Ante una causa física o fisiológica hay que poner un remedio físico o fisiológico. Por eso es importante acudir al médico psiquiatra para evaluar realmente este tema. Pero como lo que aquí nos ocupa y en lo que realmente estamos interesados en explicar el tema de la obsesión desde el punto de vista espiritual, vamos a profundizar en el tema dejando claro estas primeras circunstancias. En el año de 1795, un médico importante ya dentro del campo de las enfermedades mentales llamado Philippe Pinel, concretamente fue nombrado director del Hospital de la Sainte-Pétrie en París. En aquellos momentos, los esquizofrénicos, los epilépticos, los neuróticos, los depresivos, eran tratados como si fueran
personas deficientes, eran tratados como si fueran personas anormales, como si fueran poco menos que animales. Los tenían en unos regímenes, en unos hospitales aparte, en régimen de confinamiento, de enclaustramiento, atados con cadenas. Y cuando llegó Philippe Pinel al hospital de la Saint-Pétri y pudo observar eso, automáticamente entró en shock y cambió la mentalidad y dijo: esto no puede seguir así, hemos de encontrar una solución a las enfermedades mentales. A partir de ahí, a partir de ese momento, se inicia lo que es el desarrollo y el estudio de la psiquiatría en profundidad con las enfermedades mentales, intentando tratar al individuo, a la persona, como una persona, no como un ser deficiente que había venido al mundo y por una tara mental se encontraba tratado como si fuera un animal. Una vez dicho esto, me gustaría decir que con frecuencia muchas enfermedades mentales son derivadas por procesos obsesivos. Enfermedades como la esquizofrenia, como la depresión, como la epilepsia, como la neurosis obsesiva, en su origen, en su germen, son producidas por un proceso obsesivo. Como muy bien ha explicado José Manuel, esos procesos obsesivos no son de la noche a la mañana, llevan un periodo en el cual el espíritu obsesor, por las causas que él ha explicado, como venganzas del pasado, una serie de cuestiones que él ha dejado ahí perfectamente matizadas, pues el espíritu obsesor va tomando fuerza sobre el campo mental del individuo, va accediendo a ese campo mental a través de la inducción mental, a través de la inducción hipnótica, y poco a poco va haciéndose con ese autodominio que le irá a propiciar un mayor control sobre la parte psicológica y la parte mental del individuo, e irá profundizando en la obsesión correspondiente. ¿Cómo reacciona la psiquiatría ante el tema de las enfermedades mentales y ante otro tema que no vamos a tratar, pero que también tiene mucho que ver, como son la alteración de los estados de conciencia? La alteración de los estados de conciencia son esos estados en que la psiquiatría define como personas que entran en trance, que entran en éxtasis, que tienen determinados tipos de percepciones extrasensoriales y que producen una alteración de la conciencia y les permiten tener visiones, tener una serie de cuestiones. Estas cuestiones que el espiritismo explica con una claridad meridiana dentro del desarrollo habitual de la mediunidad, todavía la psiquiatría está empezando a conocer y está empezando a descubrir. No obstante, la psiquiatría ha evaluado, ha determinado una terapia concreta para identificar e intentar curar estos estados alterados de conciencia, estas depresiones, esta epilepsia, esta esquizofrenia, esta neurosis obsesiva, que son enfermedades mentales, muchas de las cuales desconocen su origen y su tratamiento. Es cierto que la psiquiatría ha avanzado muchísimo en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo de las sustancias que, como decía Fernando, segregan nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, etcétera, y controlando los niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina, etcétera, etcétera, son capaces de reducir, rebajar los síntomas de una esquizofrenia, controlar la epilepsia, controlar los estados depresivos profundos, precisamente porque a través del medicamento, es decir, de una convulsoterapia química, como vemos ahí, convulsoterapia química y eléctrica, la química, a través de los fármacos, controlan el nivel de las hormonas que afectan al cerebro y pueden rebajar las incidencias, las influencias y las afecciones que en el paciente tienen estas series de, teóricamente, enfermedades mentales. La convulsoterapia eléctrica no es ni más ni menos que los electroshocks, de los que todos hemos oído hablar, que ocurren en los psiquiátricos, en los manicomios, que ahora ya están en completo desuso, pero hasta hace muy poco tiempo, durante más de 2 siglos, se han estado aplicando concretamente corrientes eléctricas en el cerebro de las personas cuando entraban en crisis epilépticas o cuando entraban en crisis de esquizofrenia o otro tipo de neurosis que las personas les llevaban a casos graves de depresión.
Hay otras terapias que se utilizan en psiquiatría, como la hipnoterapia, a través de la hipnosis, el psicodrama, que es el reflejarle a la persona esquizofrénica una serie de escenarios para que él se pueda identificar, pueda hacer una catarsis del problema y buscar la solución, el hipnoanálisis, el narcoanálisis. El narcoanálisis es un tema muy interesante, que en el año 1965 el doctor Stanislas Grof, padre de la psicología transpersonal, de la cuarta psicología, la más importante que existe, intentó realizar con más de 600 esquizofrénicos en sus laboratorios. Él cogió a más de 600 esquizofrénicos y fue aplicándoles por grupos una serie de inyecciones de LSD para fomentar en ellos unas reacciones que les permitieran alterar su estado de conciencia y a raíz de esas investigaciones detectar por qué la esquizofrenia se producía de una forma o se producía de otra. Eso es el narcoanálisis. Llegó a la conclusión de que la esquizofrenia no es una enfermedad cerebral biológica, sino es una enfermedad psicológica y espiritual. Y la terapia ocupacional es algo de lo que ha mencionado Fernando, muy importante. En el tratamiento de la depresión, el que la persona se ocupe y esté permanentemente activa realizando cosas físicas, psicológicas, actividades, permite que la persona no tenga tiempo para dar cabida a esos pensamientos depresivos, deprimentes, que son los que dominan su mente y le hacen caer en ese estado. Eso es la terapia ocupacional, que permite una serie de actividades al paciente para que pueda realizarlo. ¿Qué conclusión podemos tener en todo esto? La conclusión que tenemos es la siguiente. Hoy en día la psiquiatría ha avanzado mucho en lo que son los síntomas, en el control de los síntomas, pero no en el control de las causas. Las causas se siguen produciendo y si uno no erradica la causa, no erradica la enfermedad. Y cuando la causa es física, los síntomas producen el alivio y curan, pero cuando la causa es espiritual, si no se encuentra el origen de esa causa espiritual y se corrige la causa que provoca la depresión o cualquier tipo de esas enfermedades mentales, no hay forma de corregir esas enfermedades. Por lo tanto, hay que ir a la causa, porque es en la causa donde encontraremos esa perturbación de la que nos hablaba José Manuel, que no es ni más ni menos que la influencia del obsesor intentando perturbar y perjudicar a la persona. Como vemos aquí, el doctor Brown, que es una de las principales autoridades en psiquiatría en Estados Unidos, dice lo siguiente: estamos en tinieblas en cuanto al éxito o fracaso del tratamiento psiquiátrico. En psiquiatría, con rarísimas excepciones, no existe una terapia específica para tal o cual enfermedad mental. Efectivamente, conocen cómo aliviar los síntomas, pero en aquellas enfermedades mentales cuyo origen es espiritual, están completamente a oscuras sobre cómo evitar, cómo realizar y cómo afrontar el tratamiento. ¿Cuál es la terapia que nos ofrece el espiritismo? Pues precisamente esta que vemos aquí. La primera, que cuando una persona ya ha ido al psiquiatra y sabe que su enfermedad se sigue manteniendo a pesar de la medicación que le dan, de la química que toma, y ve que no mejora y que la cosa pertenece y continúa y sigue creándole trastornos y problemas, lo importante es darse cuenta que puede haber una causa de tipo espiritual que obedezca a un obsesor. La aceptación de esa persona que está obsesada de que tiene un problema espiritual es el primer punto para empezar a curar ese problema. La segunda, el adoctrinamiento del obsesor. El adoctrinamiento del obsesor se realiza normalmente en los centros espíritas, para los cuales, cuando las personas acuden a los centros espíritas con estos problemas de obsesión, deben de explicar la cuestión que les ocurre y allí les harán un análisis y determinarán si efectivamente se trata de un problema de obsesión, con lo cual entrarán en un procedimiento de ayuda, les ayudarán para que ese obsesor, ese espíritu que está perturbando a esa persona, a través de la mediunidad, se podrá entrar en contacto con él e intentar convencerlo de que perdone. ¿Por qué tiene que perdonar? Pues muy sencillo, porque posiblemente en una gran parte de los casos el daño que está infligiendo a la víctima, como ha explicado anteriormente José Manuel, la víctima de hoy es el verdugo del mañana, es una reciprocidad por odio. Las personas se unen por amor y se imantan por odio, porque tanto los pensamientos como las emociones, si vibran en la misma faja vibratoria, son semejantes y se atraen. Entonces, si se hicieron daño en el pasado, la que fue verdugo en el pasado viene ahora de víctima, y la víctima del pasado, si no tiene un nivel moral y no es capaz de perdonar,
Entonces viene a vengarse, se cobra la venganza intentando obsesionarle, perjudicándole, llevándole a estados depresivos, llevándole a estados de esquizofrenia, mostrándole cuadros, digámoslo así, de percepciones extrasensoriales que no comprende, que no conoce, perturbaciones, ideas de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer punto es el perdón. Cuando hay un perdón de parte del obsesado hacia el obsesor, y se reconoce que en algún momento él pudo cometer esa falta, automáticamente el perdón es liberador, libera al alma humana de esa carga. Y el otro, la otra parte, puede perdonar o no hacerlo, pero si ve que la persona pide perdón, automáticamente está iniciando el camino de romper los lazos que le imantan con él, y automáticamente empezará a recibir mayor ayuda espiritual de esos hermanos espirituales, de esas entidades que están pendientes de estos procesos para ayudarle a romper con ese lazo y que la obsesión vaya terminando. El equilibrio mental y emocional, normalmente la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia, las neurosis obsesivas, degeneran siempre en degeneran y propician con anterioridad, son origen de un descontrol emocional y de un descontrol sobre los pensamientos. Vivimos en una vida muy ajetreada y, como ha comentado Fernando anteriormente, pues somos presa muchas veces de esa vida, de ese estrés, de esa ansiedad, que no solamente genera en nosotros a nivel químico en el cerebro precisamente esas sustancias como el cortisol, que son precisamente las sustancias que llevan a la ansiedad y que producen un estado de inquietud permanente en el individuo, con un desasosiego y una sensación que degenera en pánico, sino que al mismo tiempo, aunque el cerebro hace ese efecto, el origen de esa cuestión, de que se produzca esa liberación de esa sustancia, precisamente ocurre en la propia influencia que ese espíritu recibe y en lo que son precisamente sus descontrolados pensamientos y sus descontroladas emociones al respecto. Eso es lo que genera la liberación de esas sustancias que luego llegan a nuestro torrente sanguíneo a través del sistema circulatorio, a través del sistema nervioso y nos producen esa enfermedad. El perdón es importantísimo dentro del campo de la obsesión. Si no hay perdón, no se rompen los lazos, y si no se rompen los lazos, estamos en ese círculo permanente. El equilibrio mental y emocional es importantísimo. Y el cambio de actitud ante la vida. Las personas muchas veces se hacen víctimas ante la vida. Es que yo merezco otra cosa, es que ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Yo por qué veo estas cosas? ¿Por qué siento estas otras? ¿Por qué me están perturbando? ¿Por qué oigo en mi cabeza ruidos que me están haciendo daño? ¿Por qué me inducen a suicidarme? ¿Por qué me dicen tú no vales nada, no sirves para nada, eres una persona que no has hecho nada en la vida, no vas a llegar a ningún sitio? ¿De dónde proceden esos pensamientos? ¿Por qué les doy cabida? Esos son los pensamientos que el obsesor transmite, esos son los pensamientos que el obsesor te induce para debilitar tus defensas psicológicas y espirituales y con eso ir accediendo a tu campo mental e ir dominando y pasar de lo que es una obsesión simple, como ha explicado muy bien José Manuel, a una subyugación final. El cambio de actitud es importante. Si cambiamos de actitud ante la vida y empezamos a ver la vida realmente como una oportunidad bendita, como una gracia que Dios nos concede para progresar, para eliminar precisamente los defectos que traemos de atrás, para pagar las deudas que traemos de atrás, para expiar y para probarnos en el desarrollo de nuestro espíritu inmortal, pues entonces el cambio cambia. El sufrimiento es aceptado y enfrentado de otra manera. Y lo que es la confianza en Dios y la confianza en sus leyes y en su justicia nos permite entender, nos permite comprender de que lo que nos ocurre no es casualidad, se debe sin duda alguna a algo que merecemos o a algo que necesitamos para nuestro progreso y adelanto espiritual. Por eso es preciso ese cambio de actitud ante la vida. Hay que ver la vida positivamente, hay que ver la vida con optimismo, hay que ver la vida con esperanza. Cuando hablas con un depresivo, siempre te dice lo mismo: no merece la pena vivir, me quiero quitar la vida. No, eso es lo que te dice la persona que está deprimida. Son esos los pensamientos que les inducen los obsesores, son esas las actitudes que mantienen, y eso es lo que hay que romper y es lo que hay que eliminar. Y por último, la oración. La oración es importantísimo porque con la oración, no con el rezo, con la oración, hemos de distinguir una cosa de la otra. Con la oración no solamente elevamos nuestro espíritu, sino que nos ponemos en una actitud de sumisión hacia Dios. Nosotros no somos nada, no somos nadie, pero simplemente podemos pedir a Dios, que es la fuente de todo,
el poder supremo en el universo, para que nos ayude. Cuando nosotros de corazón, de sentimiento, elevamos nuestro pensamiento a Dios y pedimos ayuda, toda esa serie de espíritus superiores que están por debajo de Él y que se encargan de ayudar, auxiliar y consolar a los espíritus de más baja condición o de condiciones más livianas como nosotros, bajan y automáticamente nuestros llamados son oídos y vienen a ayudarnos. Hay que pedir con fe y hay que pedir con amor. La oración es muy importante, pero con la oración no es suficiente para la desobsesión. No es suficiente. Como bien dice Kardec, la oración es en todo un poderoso auxilio, mas creed que no basta que alguien murmure algunas palabras para que obtenga lo que desea. Dios asiste a los que obran, no a los que se limitan a pedir. Es pues indispensable que el obsesado haga por su parte lo que sea necesario para destruir en sí mismo la causa de la atracción de los malos espíritus. ¿Y cuál es la causa de la atracción? Lo que hemos comentado antes. Tiene que cambiar de actitud, tiene que tener pensamientos nobles, pensamientos puros, tiene que leer lecturas edificantes, tiene que dirigirse hacia el bien, tiene que levantarse por la mañana agradeciendo a Dios la vida y la oportunidad del progreso que le da en ese día, tiene que intentar ver todo lo que está a su alrededor con otra óptica, bajo otro enfoque, el enfoque de una oportunidad maravillosa, que a otros muchos miles de millones de espíritus no se ha concedido, como es la de tener una vida física, la de poder vivir unas experiencias, la de poder progresar, la de poder pagar deudas del pasado, la de poder depurar su alma endeudada, la de poder, en una palabra, en definitiva, elevarse hacia planos superiores y alcanzar la dicha y la felicidad. Todo eso no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo que todos debemos de realizar y empieza por el conocimiento interior, como ha comentado Fernando. Conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestras imperfecciones, podemos trabajar sobre ellas y vamos poco a poco limpiándolas, poco a poco superándolas y vamos elevando nuestra frecuencia vibratoria. En la misma medida en que eliminamos el orgullo, eliminamos la envidia, eliminamos el odio, eliminamos la maledicencia y eliminamos toda esta serie de cuestiones, nuestro espíritu va vibrando en sintonía, se va elevando y va conectando con franjas vibratorias más altas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Estamos rompiendo los lazos con el obsesor. ¿Por qué el obsesor tiene una frecuencia baja? Quiere perjudicar, quiere hacer daño, vibra en el odio, vibra en el desamor, vibra en la inconsciencia, vibra en la ignorancia. Y esas cuestiones, cuando tú empiezas a elevar tu nivel vibratorio, cuando tú te esfuerzas de verdad, con humildad, pidiendo a Dios ayuda y superando todos los días esas imperfecciones, vas elevándote y Él se va alejando, ya deja de tener acceso sobre ti. Si a eso le ayuda la terapia que el espiritismo ofrece, pues automáticamente empieza a liberarse la carga, el vínculo, la relación entre la víctima y el verdugo. Vamos a ver cómo. La desobsesión es la única terapia que libera al alienado, el alienado es el que está mentalmente perturbado, e irrumpe el proceso de imantación. ¿Cuál es el proceso de imantación? El proceso de imantación es el que ha permitido que el obsesor y el obsesado se unan. Son los vínculos de deudas del pasado, los vínculos del dolor que entre ellos se infligieron, los vínculos de los agravios que entre ellos se comportaron. Eso es lo que hay que romper. Y el que más conocimiento tiene es aquel que debe de empezar. ¿Y cuál es lo primero? Aparte del perdón, el amor. El amor es el primer medicamento de la terapia de la desobsesión. ¿Por qué? Porque el amor espiritual, el amor en mayúsculas, no el amor humano, no el amor sexual, el amor en mayúsculas es un amor que lo da todo, que piensa en todo, que lo ofrece todo, que nunca piensa en sí mismo, que renuncia a sí mismo. Y en ese caso es capaz de perdonar, es capaz de comprender que aquel que le está haciendo daño lo hace por ignorancia. Porque si supiera que con el daño que le hace se está perjudicando a sí mismo y está contrayendo nuevas deudas para un futuro sufriente y perjudicial, no lo haría, porque se está perjudicando a sí mismo. Entonces el amor con mayúsculas, el amor incluso a nuestros enemigos, como decía Jesús de Nazaret, ese amor es el que el obsesado debe de intentar practicar con el obsesor. Y empieza ya a romper las alianzas, los lazos que a él le unen. La mediunidad permite entrar en contacto con el obsesor, saber las causas que argumenta
para realizar lo que está realizando, para hacer lo que está haciendo, e intentar convencerle, adoctrinarle y esclarecerle de que se está perjudicando a sí mismo, y que si persiste en esa actitud de hacer daño, seguirá sufriendo enormemente el día de mañana, pero por él mismo, y que llegará un momento en que su víctima, si es capaz de perdonar, romperá esos lazos, se liberará, pero él seguirá imantado a su odio, a su sufrimiento y a su dolor por varias existencias y por varias circunstancias en el plano espiritual, donde será igualmente obsesado por otros que con él tengan sus débitos. Se esclarece a través de la mediunidad y se van rompiendo esos lazos también, esa imantación entre el obsesor y el obsesado. La transformación moral. Si el obsesado tiene una moralidad baja, es lo que hemos comentado antes, en el momento en que él eleva su patrón vibratorio, en el momento en que él eleva sus pensamientos, empieza a tener pensamientos nobles, sentimientos de bien, sentimientos de amor y de caridad hacia todo el mundo, de fraternidad, en ese momento que está cambiando a sí mismo, automáticamente está alejándose del obsesor. Cambia su actitud emocional, deja de odiar, deja de hacerse la víctima, deja de autoobsesionarse, empieza a comprender que el sufrimiento no es casualidad y que es un liberador, una catarsis para poder progresar si se entiende adecuadamente, etcétera, etcétera. El sufrimiento y su liberación, porque el obsesado sufre, aunque no sea ni siquiera consciente de que está siendo obsesado, porque la perturbación de un esquizofrénico que ve cosas, que oye cosas, que no sabe qué le ocurre, que lo sumen en pensamientos negativos, que se levanta por la mañana el depresivo y no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer nada, que crea problemas a los que están a su alrededor, que está constantemente teniendo un vilo a todos aquellos que lo quieren porque no saben si va a cometer una tentativa de suicidio o va a quitarse la vida o va a hacer daño a otra persona. Esas cuestiones, ese sufrimiento que sufre el obsesor y el obsesado y los que están a su alrededor, es algo que a través de esta terapia de la desobsesión permite liberar al obsesado y al obsesor. Y con ello, ¿qué se consigue? La salud integral y la armonía psicofísica. Una vez desaparece la causa, una vez el obsesor, el espíritu que está haciendo el daño, se convence de que no debe de seguir haciéndolo por su propio bien, por su propio egoísmo, para no tener problemas el día de mañana, para no sufrir las consecuencias de su maldad, una vez se convence, desaparecida la causa, desaparece el problema. Desaparece la enfermedad automáticamente. Tenemos pruebas de ello infinitas. Y efectivamente es una cuestión que la hemos venido viviendo y viendo desde hace siglos. El primero que lo hizo, el primero que lo fue Jesús de Nazaret. Jesús liberaba a los obsesores de los obsesados. Y precisamente lo hacía a través del amor, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y él solamente con su pensamiento, solamente con su amor y con su fuerza, automáticamente liberaba los lazos del obsesor y del obsesado. En aquellos momentos se creían que eran demonios, como algunos piensan todavía que los exorcismos los hacen los demonios. No existe el exorcismo, existe la obsesión. Y existe precisamente lo que estamos comentando, una causa y un efecto. Así pues, como conclusión, diremos que Freud ya en su época decía: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Una de las mejores terapias para curar a la persona perturbada mentalmente, según el psicoanálisis, es el amor, la comprensión, la tolerancia. Kardec fue el primero que estudió la obsesión, analizó sus causas y propuso las terapias que yo les he explicado aquí, que la disminuyen y la eliminan. Y Jesús fue el primero en enfrentarla, liberando a los obsesos y obsesores y restaurando su salud mediante la fuerza poderosa de su amor. Como dice muy bien Kardec, para preservarse de las molestias se fortifica el cuerpo. Para preservarse de la obsesión será preciso fortificar el alma. De ahí resulta para los obsesados la necesidad de trabajar en su propia mejoría, en ese cambio de actitud mental, el ser mejor persona, en abrazar el amor, en abrazar el bien, en cambiar de actitud, en ser optimista, en ser positivo, en tener esperanza de que todo se va a solucionar, en confiar en Dios,
en pedir, en orar, en amar. Y con ese cambio, generalmente basta en la mayor parte de los casos para desembarazarse del obsesor. Esto es lo que yo he intentado explicarles. Si en algún momento conocen a alguien o ustedes mismos son víctimas de perturbación, de pensamientos, digámoslo así, perturbadores, que les afectan, que les inducen a cuestiones negativas, por favor, pidan ayuda, oren, amen, cambien de actitud y verán cómo se liberan de todos ellos. En el año 29 de nuestra era, Jesús de Nazaret volvía de Galilea, volvía de Judea a Galilea. Había pasado mucho tiempo con Juan el Bautista y sus discípulos, pero a Juan lo habían encarcelado por sedición y él tuvo que marchar de Judea hasta Galilea. Llegó a Nazaret, su pueblo de acogida, y allí no fue bien recibido. Fue cuando dijo aquello de nadie es profeta en su tierra. Entonces marchó hacia Cafarnaúm, en el mar de Galilea, una pequeña ciudad de pescadores. Estando allí, empezó a lo que se dice en los evangelios, reclutar discípulos. Algunos de ellos ya vinieron, algunos discípulos de Juan, como Andrés y Felipe, vinieron con él al haber capturado a su maestro. Pero allí reclutó a Pedro, reclutó a Andrés, reclutó a los hijos de Zebedeo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza su vida pública. Hasta ese momento nadie conocía a Jesús. ¿Y cómo empieza la vida pública de Jesús? ¿Y por qué se diferencia Jesús dentro de otros grandes profetas que hubo en Judea y en Galilea durante más de 5 siglos? Y que todos hablaban de lo mismo, del reino de Dios, del reino de Moisés. ¿En qué se diferencia? Pues el gran punto de inflexión precisamente ocurre aquí, en la sinagoga de Cafarnaúm, en Galilea, en el año 30. Está predicando él en la sinagoga por primera vez. Y un hombre sale de la multitud y empieza a incriminarle. ¿Qué vamos a hacer contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Todos sabían que ese hombre estaba endemoniado. Ante esa interpelación, Jesús le dice, silencio, sal de él. En ese momento, el hombre cae a tierra. Empieza a echar espuma por la boca y en cuestión de segundos se recupera y es liberado del espíritu obsesor que lo dominaba. En ese momento los allí asistentes dicen, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Ningún profeta hasta hoy hizo esto. Así fue como Jesús demostró la importancia del amor, inició el camino para la desobsesión y nos enseñó que siempre, confiando en Dios y procurando ser mejores día a día, podemos liberarnos de cualquier enfermedad, incluso de la obsesión. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Fernando, la depresión es algo que se puede ver venir y se puede evitar de antemano o ya caemos. Se puede prevenir y hasta curar. Bueno, Se puede. prevenir y curar. Que Jesús siempre habló la verdad. Todo es posible a aquel que cree. Aquel que cree procura el buen camino. El buen camino, como él dijo, aparta las energías malas. Hay que trabajar en nosotros mismos
y los demás, ayudando, servindo, estudiando, paciencia, tolerancia, mucho amor, mucha comprensión y bien a otros. Así se puede evitar hasta curar una depresión. Para eso necesita de ayuda. Tenemos que pedir a Dios muchas veces, hasta con lágrimas en los ojos, que lo necesitamos. Y nuestro pensamiento llega a Dios y es muy rápido el pensamiento. Tenemos que tener una fe robustecida, principalmente en estos días de hoy, que está se cambiando las cosas de una manera muy rápida. Entonces, fe no se aparte del camino espiritista aquí de la casa, de la obligación, de los deberes, de los cumplimientos de nuestro hogar y para con todos en general. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la labor de seguir instruyéndonos y dándonos conocimiento sobre el sentido, sobre lo que tenemos que aprender en esta existencia. Hay una pregunta, después de haberle escuchado hablar sobre la obsesión, su grado, que puede ser de encarnado a encarnado, de desencarnado a encarnado. ¿Puede ser que en una primera instancia esa obsesión o esa depresión sea un motivo por una causa de trabajo, por ejemplo, sin tener que ver nada con el plano espiritual, algo que surge directamente con las causas normales de la vida y que por alguna circunstancia en el trayecto de esa enfermedad sí llega a haber una influencia espiritual que perjudique? Pueden ser las dos cosas. Puede ser una influencia espiritual que induce a la persona para que le provoque un desequilibrio, un acoso a la víctima, o puede ser directamente que se convierta en verdugo el propio compañero de trabajo. O sea, muchas veces hay que tener en cuenta que los defectos nuestros son los que hacen que nos hagamos daño unos a otros. Pero a veces cuando una persona, como ha explicado muy bien Antonio, vive equilibrada y vive de una manera responsable y espiritualmente muy acorde con las leyes espirituales, pues a veces cuando no pueden hacerte daño directamente, inducen a otros para que hagan un daño. Hay un caso que Divaldo ha explicado muchas veces, Divaldo Pereira Franco. Él hace muchos años estaba un día en una ciudad, estaba mirando un escaparate, había un obsesor que era la máscara de hierro que él llamaba, porque era un hombre, lo veía, un espíritu, una cara demacrada, siempre, jamás sonreía, y le estaba provocando, haciendo la puñeta desde hacía muchísimos años. Y bueno, él estaba tranquilamente, como cualquier persona, mirando un escaparate un día, y de repente cuando se va a girar llega un señor y le suelta un puñetazo, pero un puñetazo muy fuerte. Cuando cae Divaldo, el otro se da cuenta, y realmente el otro lo que estaba buscando era la infidelidad de su mujer y al adúltero, al que le había provocado los cuernos, por decirlo así, pues lo estaba buscando porque alguien le había dicho que estaba por allí. Y casualmente había confundido a Divaldo por su fisonomía y por su aspecto, lo había confundido con el amante de su mujer. Y allá que fue él y le soltó un puñetazo. Claro, esto a Divaldo le provocó un shock, pero cuando él se centró y analizó la situación, se dio cuenta de que había algo que no correspondía, había algo que no lo veía normal, había algo que no era normal. Y en ese momento oyó una carcajada muy fuerte. Y era el máscara de hierro, su obsesor, diciendo a este incauto, a este idiota, lo he inducido para hacerle creer, le he hecho visualizar en ti el amante que le estaba desesperadamente buscando para agredirlo. Y entonces le he cambiado la imagen, le he hecho creer que eras tú y te ha agredido, y estoy ahora pues contentísimo. Claro, estamos hablando de Divaldo, de una persona de un gran equilibrio moral, espiritual. Entonces buscaba medios, cuando no podía a nivel interno, a nivel personal, buscaba otros medios para poder agredir y poder hacer daño. O sea, que eso es una situación que muchas veces ocurre y es una anécdota que Divaldo muchas veces ha comentado. Hay muchas cosas, muchas situaciones de la vida que son los detonantes de esas causas de depresión. Muchas. Lo han explicado antes perfectamente, la pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo, cualquier conflicto emocional, cualquier conflicto que viene del pasado, que desconocemos, que se encuentra en nuestro inconsciente y ante una situación que ocurre aflora
aflora y eso nos crea un shock, ¿eh? Hay muchas causas que pueden ser el origen de la depresión, muchas, físicas, psicológicas, espirituales, de mucho tipo. Buenas tardes. A ver, habéis comentado que hablaríais de la depresión posparto. Es un tema que ahora en estos momentos a mí me gustaría escuchar. Este tema fue bien desarrollado aquí por nuestros hermanos. La depresión postparto nada más es que una venganza de un espíritu obsesor que procura una oportunidad para perjudicar su vida. Yo tuve la oportunidad de conversar con una persona que tenía problemas pós-parto. Fui conversar con ela para saber porque onde começou essa depressão tuya. Ela disse assim, foi quando o menino nasceu, o terceiro hijo nasceu, ela tinha muito medo que ele se morisse, se quedasse morto. Tinha muito medo. E aí começou, porque le meteram medo na cabeça. Então, essa é uma obsessão, que o sistema de depressão pós-parto nada mais é que um imposto, que é um espírito perturbador que se acerca da pessoa e lhe põe coisas na cabeça, coisas que não são boas na cabeça da pessoa. E ele crê, e assim se levou ao suicídio também no dia. Porque eu lhe dei muitos conselhos, falei, procura um hospital para trabalhar de voluntário, procura uma universidade para fazer cursos profissionais, estudar línguas, né? Para que tu não se queira fumando tabaco o dia todo nesse sofá. E assim foi, e com a família. O problema não era dinheiro, ele tinha tudo o que necessitava, mas lhe faltava el equilíbrio. Se for a ser caridade, eu creio que teria saído dessa depressão, mas preferiu a silla, a tele, essas coisas todas, ao invés de ir cooperar com os irmãos. Quando a caridade, fora da caridade, a salvação, como você disse. Né? Então, acho que está respondendo a resposta. Gracias. Bueno, yo creo que ya, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que por hoy ya es suficiente. Agradecerles la visita de hoy, esperar que pasen un buen verano y emplazarles, como he comentado antes, nuevamente para el día 22 de octubre, que nuestro compañero Fermín nos va a deleitar con un tema tan apasionante y tan interesante como es la transección planetaria. Muchas gracias a nuestro compañero, muchas gracias a Fernando por venir y ayudarnos en esta labor de divulgación. Y bueno, y ya me despido y ya se despide Fernando. Yo quiero pedir perdón porque estoy hablando en portuñol. Es posible que yo sea brasileño, consiga hablar en español que habló los